maneras, la idea es poder presentar la materia a ustedes a través del programa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, yo voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a leer el programa. No el programa, la fundamentación y presentación del programa. Y les voy a explicar un poco cuál es la idea del programa y por qué elegí esta película, y voy a ir vinculando esa presentación con cuestiones que tienen que ver con la película, para que de esa manera quede fundamentada mi presentación de la película y el por qué. Vamos a compartir ahí. Me interrumpen cuando quieren, me preguntan lo que quieran, está todo bien, ¿eh? La idea es que ustedes también puedan participar a partir de lo que pudieron ver de la película. Los voy a sacar de acá, dale. del rinconcito este. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. En realidad es un cachitito, esto va a ser la clase de hoy. Va a ser este cachitito, a ver, esto, y hasta acá. Una carilla y media, no es nada. Pero que tiene mucho para hablar y mucho para relacionarlo con la película. La presentación. Profe, se te fue la cámara un poquito para arriba. Sí, no importa, porque en realidad Bueno. la idea mía la subí para poder leer Perfecto. la presentación. Entonces dice, la conformación de los estados-nación generaría la necesidad de constituir los sistemas educativos. Los estados-nación, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Que eran los estados modernos que se forman en Argentina a partir de la generación del 80. No se olviden, los que van a rendir historia como Evi, que la generación del 80 es la que viene a poner, digamos, de alguna manera, a modernizar, a poner en paralelo al país con los demás países que ya venían funcionando de manera de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Un Estado es un Estado cuando cuenta con instituciones. ¿Qué son las instituciones? Son los bancos, es el ejército, es la iglesia y todos los espacios que hacen de ese país. Seguimos. En los sistemas educativos nacionales, y con ello la escuela. La educación física nace en 1980, en el marco de la obligatoriedad que presentaban las legislaciones de la época. Bueno, ahí nacen las distintas legislaciones, que seguramente van a ver en esta materia, en otra, que hacen que la escuela primaria en principio se vuelva obligatoria y no así la escuela secundaria. La obligatoriedad de la escuela secundaria, y esto es importante que lo sepan, se confirma con el gobierno de Menem en la década del 80, recién en la década del 80, del 90, de 1990. Pero hasta ese momento solo era importante y obligatoria, más que importante, obligatoria, la educación primaria. Esto no es un detalle menor. Continuamos. Que presentaban las legislaciones de la época, impartiendo saberes ligados al cuerpo y al movimiento con varias diferencias de género que atravesaron lo corporal de varones y mujeres. Esto también es importante, esto es re importante. Fíjense que dice acá, y que también tiene que ver con la película, porque nosotros estamos hablando de una película que se desarrolla en un espacio que es una escuela para hombres, para varones. Y acá dice, impartiendo saberes ligados al cuerpo y a los movimientos con varias diferencias de género que atravesaron lo corporal de los varones y las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? La educación que comienza, la educación sarmentista, que comienza impulsada por la generación del 80 en 1880 y que está y que tiene una ideología liberal, lo que pretende es que a través de la educación que la mujer se desarrolle en el campo de lo privado y el hombre en el campo de lo público. Esto no es una pavada, es re importante porque esto hace el campo de lo privado. ¿Qué quiere decir? De las puertas para adentro de la casa. Y el campo de lo público es de las puertas para afuera. Por eso hay toda una generación de abuelos de ustedes por ahí que se dedicaban a trabajar, y las abuelas de ustedes eran las amas de casa, ¿no? Y por eso se justifica y se fundamenta mucho esta revolución que hoy día llevan las mujeres adelante,
por la igualdad de derechos, ¿no? Y por ganar el espacio de lo público. Si hoy uno se pone a ver, hay espacios, por ejemplo, de lo público, como el Senado, en la Cámara de Diputados, donde todavía no hay un 50 y un 50. En esos espacios hay un 30 y un 70, un 30 de mujeres y un 70 de hombres. Fíjense ustedes, y ese 30 costó un montón lograrlo. Y atrás de eso hay una trampa que es terrible, que cuando se forman las boletas, los primeros a quienes ponen son a hombres, y debajo vienen las mujeres. Entonces, como de esas listas, cuando uno los elige, quedan primero los hombres, por fuera quedan las mujeres, que no son alcanzadas a ser votadas. En consecuencia, quedan fuera del Congreso. Son muy pocas después cuando puntualmente y concretamente uno ve en el Congreso que esa balanza que tendría que haber entre un 30 y un 70 no se cumple, porque la pretensión estaba en las boletas y eso no llega a cumplirse, salvo que haya mujeres muy fuertes que se pongan entre las primeras de la lista, de la boleta. Pero bueno, lo cierto es que esta generación reservaba el campo de lo privado para las mujeres y el campo de lo público para los hombres, pero también a la constitución de un ciudadano disciplinado para aquellos que ahí entra alguien más, para aquellos que las nuevas formas de gobierno requerían. Bueno, cuando hablamos de ciudadano disciplinado, quiere decir que respondan a las normas que estos gobiernos impartían, y una de las normas que tenían, una de las formas que tenían para responder era la escuela, a través de lo que aprendían en la escuela, ¿sí? La puntualidad, la forma de pararse, o sea, esto puntualmente relacionado con el cuerpo, la forma de hablar, la forma de mirarse, y para eso servían mucho, por ejemplo, los actos escolares, ¿sí? Fíjense que la Sociedad de los Poetas Muertos comienza justamente, no es un acto escolar, pero es una presentación es una apertura del año, una especie de acto escolar, es una apertura del año donde se puede ver digamos, cómo la escuela baja línea con esos 3 fundamentos tan importantes para ellos que tienen. Esas son normas, ¿no? Ahí entra alguien más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Venimos bien? Pregunta no, pero sí. O Sí. sea, justamente el lema de la escuela era tradición, honor, disciplina y excelencia, ¿viste? Y Eran como de 4. lugar Claro. se tenían que hacer esos. Y una cosa, por ejemplo, de la que no me acordaba cuando vi, era que utilizaban métodos de castigo frente a la desobediencia, como la violencia física, ¿viste? Que el profesor le pegaba una tabla. Eso, por ejemplo, no me lo acordaba. Sí, sí, eso era muy común. Si ustedes hablan con sus abuelos, o por ahí, no sé si a ellos o por ahí los padres de sus abuelos, era muy común que les pegaran con una regla o con una especie de cintita finita en las manos cuando escribían de una determinada forma que no era, entre comillas, la correcta, digamos. Eso era, pero súper común. A su vez, estos dos procesos paralelos nacieron de la mano de dos cosmovisiones. Por un lado, la biología, la fisiología y la medicina, y por otro lado, el positivismo. Acá, fíjense que esto es importantísimo porque ya nos da, digamos, nos marca la primera corriente que tiene que ver con la educación física, ¿no? Que dice que en realidad son dos cosmovisiones, para mí es una sola. Hay una cosmovisión que es del positivismo, ¿no? Que la marca como paralela, que impulsa y adhiere a la biología, a la fisiología y a la medicina. Esto de que el hombre es un conjunto de órganos, ¿no? Y debe responder de acuerdo a eso. Aunque también fue atravesada por otras corrientes de menor carácter, si se quiere. Digamos, cuando la educación moderna en Argentina comienza con los estados modernos, se impone el positivismo como ideología política que baja en línea en las escuelas a través de la biología, la fisiología y la medicina, que se ven muy claramente en la educación física. Pero hay otras líneas de educación que quizás ustedes las han visto en otra materia, pero nosotros las vamos a repasar, que son muy valiosas y le aportaron mucho al positivismo, que tienen que ver con el anarquismo y con la escuela nueva. Esas dos corrientes
trajeron un montón de posicionamientos que iban más allá del pensamiento positivista. A ver, para ser claros, y para ubicarnos dentro de un aula, ¿qué pensaba el positivismo? Bueno, el positivismo pensaba que la clase tenía que tener un orden. El docente adelante, los alumnos sentados uno detrás del otro, tras nuca, el docente, digamos, emanaba un saber, era el emisor y los alumnos eran los receptores. Y eso no se discutía, era así. Digamos, esto también se ve muy claro en la Sociedad de los Poetas Muertos. Vieron que cuando, por ejemplo, por ejemplo, en la forma de dar poesía, ¿se acuerdan de la forma de dar poesía? Que el docente nuevo la recontra cuestiona. ¿Por qué? Porque la forma de dar poesía era únicamente la de viejos poetas y viejos estudiosos de la poesía, cuando este docente nuevo viene a traer otra postura. ¿Que cuál era? Hagamos poesía, escribamos, pensemos desde nosotros. Por eso los invita a que ellos escriban y más aún, a que ellos la interpreten. ¿Sí? Y lo importante que es interpretar la poesía. Seguimos. Ahora bien, la educación física, como disciplina nacida en este seno, se formó invadida de prevención y rehabilitación. Claro, cuando nosotros pensamos que la educación física nace en el contexto de un pensamiento positivista y de la mano de la biología y la fisiología, no hay otra forma de que lo primero que haga como área de la educación es tener contenidos de prevención y rehabilitación. Y de salud, por la medicina deportiva, por las llamadas ciencias de entrenamiento, con un sinnúmero de investigaciones sobre los aspectos físico-mecánicos y técnicos de la capacidad motora y sobre la relación entre actividad física, salud, rendimiento motor, pero no han aportado elementos a la constitución teórica metodológica de la educación física, por cuanto ni una ni la otra superan la concepción de un cuerpo anatómico fisiológico. Quiero decir, no han aportado más que eso, más que el tema de salud y prevención. No van más allá de eso. ¿Se entiende? Y la educación física, hoy por hoy, es mucho más que eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ni consiguen desviar sus intereses de lo que Bernard ha llamado la explotación sistemática de la aptitud psicomotriz específica. Ahora nos vamos a meter en lo que es la psicomotricidad. Por su lado, lo que comúnmente se ha denominado como el paradigma psicomotriz ha tenido su auge imponiendo la importancia de conceptos como la estandarización. Les pregunto, si yo les digo paradigma psicomotriz y les digo estandarización, ¿en qué piensan ustedes? Sí. Hola, Lu, ¿qué haces? ¿Estás cursando esta materia conmigo? Hola, profe. Ya la había cursado. Sí. ¿Qué haces acá? No me dejaron cursarla. Uy, qué lástima. Sí, igual, después de igual charlamos esto, porque capaz que... Dale. No sé, voy a ver, porque quiero ver si pido alguna libre, pero no sé cuál, y bueno. Dale. Bueno, entonces, vamos al tema. Si les digo psicomotricidad y les digo estandarización, ¿qué piensan? Y puede ser de lo que hablamos un poco siempre, de que antes se buscaba que todos tengan el mismo resultado y homogenizar todo el grupo. Bien, va por ahí. Eso es por ahí. Pero además, yo pienso, ¿no? Cuando uno dice estandarización, y adhiero a lo que dice por ahí Emi, homogeneización, yo pienso, por ejemplo, en una serie de casilleros, digamos, como si yo agarrara una lapicera o mejor dicho, una hoja cuadriculada, ¿no? Y vaya poniendo en cuadritos las diferentes personas de diferentes edades. Entonces digo, bueno, el nene de 4 años puede caminar y correr. El nene de 5 puede correr, lanzar
pero no puede correr y lanzar, no puede combinar habilidades. Y el nene de 6 puede comenzar a correr, lanzar y saltar, combinando 2 habilidades o con mucha suerte 3. Bueno, eso es estandarizar, ¿no? Decir lo que puede hacer cada niño para de una edad a la otra. Y en realidad, esta estandarización con el tiempo se vio que no dio resultado porque, digamos, las personas no responden, yo no puedo estandarizar a las personas porque las personas no están dentro de un marco solo psicológico, ni solo biológico, también están dentro de un marco o contexto social. Y ese contexto social, donde se crían y donde se crean, donde se desarrollan y donde se educan, por ahí puede hacer o que estén más atrás de esos casilleros o quizás mucho más adelante. Yo puedo encontrar a un chico de 4 que por ahí combine 2 habilidades y antes de cumpla 5 por ahí combine 3. No no es tan exacta esa estandarización que la psicomotricidad nos impuso. ¿Se entiende? Así que la estandarización de la psicomotricidad tiene que ver con eso. Bueno, continuamos. Por su lado, lo que comúnmente... Bueno, esto ya lo leímos. Estos estudios derivaron mucho de las veces en el ámbito educativo en estandarizaciones con el propósito de predecir predecir los comportamientos que cada sujeto realizaría a lo largo de su vida. Es decir, suponiendo que a los 2 años el niño debe ser capaz de caminar o que a los 5 ya debería controlar sus esfínteres. Me perdí. A ver, acá. Controlar sus esfínteres y que si esto no sucedía, se encontraría fuera de los límites que establecía la normalidad. Esto que decía Emi, la homogeneización. No, cuando uno piensa en normalidad, tiene que también pensar en homogeneización. Este no es igual a todos, este está fuera de la normalidad. Y hoy, por hoy, si uno tiene un hijo y lo lleva al pediatra, el pediatra te dice, mira, que los pañales los deje cuando pueda dejarlos, no antes. Yo, por ejemplo, a mis hijos fui bastante bruto, a los 2 años les saqué los pañales. Pero ¿qué sucedió? Me di cuenta de algo. Algunos respondieron más rápido, por ejemplo, el más grande le costó un montón adaptarse. El más chiquito le saqué los pañales y al otro día fue al baño normalmente. Y la otra le costó un poquito menos. Digamos, todos tienen respuesta diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que no algunos estaban más preparados que otros y que algunos debían tardar más tiempo que otros. Por eso nosotros como docentes debemos observar eso, que los tiempos de los alumnos no son los mismos y debemos respetar los procesos individuales de cada uno. Esto se los digo también empalmando un poco con lo que tiene que ver con observación y prácticas, ¿no? Una corriente más actual, y acá nos metemos en la corporeidad, es la que presenta la educación del cuerpo. La misma permite repensar al cuerpo y ponerlo en el centro de la cuestión. Esta nueva corriente se contrapone con la educación física físico-deportiva, en donde el cuerpo parecería estar emparentado con la idea coloquial de lo que significa cuerpo. Digamos, cuando nosotros pensamos en esta nueva corriente, en la corriente actual, y decimos corporeidad, la corporeidad no es el cuerpo. La corporeidad va mucho más allá del cuerpo, lo excede. Y ahora van a ver por qué. Coloquial de lo que significa cuerpo, un conjunto de sistemas orgánicos que constituye un ser vivo. Eso no es la corporeidad. Entenderlo en este sentido es comprenderlo como medible, cuantificable, fuerte, dócil, hábil, etc. El cuerpo se lo debe entrenar, adaptar, cuidar constantemente, transformar para que nunca se enferme, pero sobre todo para que sea normal. Esto dentro de la idea de la medicina, la fisiología, ¿no? Entonces, la educación física inmersa en esta lógica institucional habla del control motriz, de ejercitar el cuerpo, del equilibrio, de trabajar la postura. Esperen que me perdí. Sí, trabajar la postura, la respiración, de respuestas fisiológicas, de un control del peso, de la flexibilidad, reproduciendo la lógica
psicomotricista y la deportivista. Estos eran los contenidos desde principios del siglo XIX hasta la década del 60-70, cuando se cambia de paradigma, ¿no? De esta materia, desde esta materia conseguimos el cuerpo en un sentido lacaniano. El cuerpo se construye. Acá nos metemos en el concepto de corporeidad, que yo quiero que a lo largo del año ustedes vayan teniendo más claro. Es decir, no se nace con un cuerpo. Existe un organismo que duda cabe, como existe un sistema nervioso que lo dudaría, y huesos, músculos y articulaciones. Pero nada de eso es el cuerpo. El cuerpo no pertenece a lo real. Y siguiendo los lineamientos del autor, también podemos decir que el cuerpo entonces, como realidad construida, y esto es lo importante, el cuerpo como realidad construida. El cuerpo es una realidad que se construye bajo esta concepción nueva. Desdibuja sus contornos individuales Deben un segundo. Cuando subo así la línea me pierdo. Cuerpo singular, particularmente culturales sencillos y complejos, presentes y pasados, cuya historia comienza antes del nacimiento y se prolonga incluso más allá de la muerte. Les voy a leer esto de nuevo. Miren, bajo el concepto de corporeidad se dice que el cuerpo, lo quiero leer tal cual, cuya historia comienza antes del nacimiento y se prolonga incluso más allá de la muerte. ¿Qué piensan que es esto? ¿A qué se refiere? Cuando yo digo que empiezo a construir el cuerpo antes del nacimiento y se prolonga mucho más allá de la muerte. Está complicado, ¿no? Y se refiere un poco de que aunque nosotros no tengamos cuerpo ni nada, nosotros ya existimos desde el momento, por ejemplo, desde la concepción del embarazo, cuando habla de antes, porque ya somos un alien, y cuando se refiere a cuando dejamos de existir, seguimos existiendo en el recuerdo de todos, en nuestro legado, en lo que dejamos a otros, ¿no? Bien, va por ahí. Bien. Digamos, claro, porque ahí hay una corporeidad construida que hace referencia a toda una historia, porque la corporeidad también es historia. Y también, antes de que nosotros nazcamos, está esto que dice Emi, y está también la idea de que, digamos, la corporeidad no se construye por sí sola. Digamos, la corporeidad se construye en el ámbito de lo social, ¿no? Ahí interviene el lenguaje y la simbolización. Y es muy importante el otro para que yo pueda construir mi propia corporeidad. ¿Se entiende esto? Digamos, que la persona pueda vivir en sociedad, ¿no? Aprendo, pero también aprendo con los demás. Lo que se dice intercorporeidad e intersubjetividad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es lo que Emi dijo recién, lo que tiene que ver con la concepción, pero también de que hay una construcción de nuestro propio cuerpo que incluso hacen los demás antes que nosotros salgamos a la vida, que es, por ejemplo, ponernos un nombre antes de nacer. ¿Se entiende? Ya ahí están construyendo gran parte de nuestra corporeidad, ¿no? Un nombre que nos va a durar durante toda la vida. Bueno, el cuerpo está atravesado ya terminamos, por lo simbólico, lo que decía recién, y por el lenguaje. Y es precisamente este lenguaje el que le permite al cuerpo sumergirse en la cultura. Ojo, ojo. Es muy importante pensar en el lenguaje, pero también en lo simbólico, ¿no? Porque nosotros los profes trabajamos mucho con lo simbólico. Para nosotros es muy importante. Y el cuerpo tiene todo un lenguaje que es expresado por la corporeidad. Ustedes se van a dar cuenta que esto pasa mucho en la película Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si recuerdan una escena que yo se les marqué, que es cuando él los invita a los alumnos a caminar en el patio, que los hace marchar. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Bueno, en esa escena ustedes van a ver que él los hace marchar y entonces todos marchan iguales,
como si fueran soldados. Y en un momento dado, él les dice, bueno, ahora caminen como realmente quieran caminar. Caminen como son ustedes. Caminen por donde quieran. ¿No? Es la escena donde el director miraba por la ventana, ¿no? Y todos comienzan a caminar mezclados, de diferentes formas, de diferentes maneras, con distintos ritmos, con cuerpos que se predisponen en distintas posiciones. Eso es increíble. Y la escena cierra cuando él va y le dice a un alumno, ¿y usted? Que estaba apoyado en el palo, le dice, ¿usted no va a caminar? No, porque mi forma de expresarme es esta. Ah, buen punto, muy bien. Ese había entendido todo. ¿Se entiende? Sí. Digamos, esa parte de la película es pura corporeidad, ¿no? Porque en esa parte él les permite expresar a los alumnos lo que es la corporeidad. ¿Se entiende? Sigo. Este programa propone el análisis de las corrientes que las fueron atravesando y sus perspectivas, que fueron atravesando la educación física, ¿no? El objeto de estudio estará centrado en torno a las distintas etapas que tuvo la educación física desde sus inicios en 1882 hasta la actualidad. No solo es necesidad analizar cada corriente, sino también criticarla para poder continuar avanzando con un objeto de estudio más claro. Esto es fundamental. Poder ver cada corriente, analizarla, que nosotros podamos debatir y criticarla. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve la película Ciudad de los Poetas Muertos, seguramente muchos de ustedes habrán visto en un docente o el otro, docentes que a lo largo de su vida, ya sea en las primarias, en la secundaria e incluso en la facultad, hayan tenido. Y quizás ustedes lo relacionan a un docente más a uno que a otro, pero digamos, en nuestras biografías, esos docentes están presentes y nos enseñaron más o nos enseñaron menos, pero estuvieron ahí. Quiero decir, en nuestras formas de enseñar, también vamos a volcar mucho de lo que aprendimos cuando fuimos alumnos. Pero eso no está mal. Lo que está mal es no ser conscientes de que lo que estamos haciendo pertenece más a tal o cual etapa de la educación, o que tal o cual forma de enseñar adhiere más a una forma de enseñar, que yo al liberalismo o a la fisiología o a la actualidad o a la psicomotricidad. Cada uno enseñará como quiere, pero lo importante es que sea consciente que está enseñando más o menos bajo tal o cual paradigma. Esa es la idea de la materia, no imponerles a ustedes un paradigma. La idea de la materia es que ustedes sean conscientes de cuáles son los paradigmas que atravesaron la educación física. Hola, Nico, no te había visto. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, profe? Todo bien. Que ustedes sean conscientes de cuáles son los paradigmas que atravesaron la educación física y así podamos enseñar de la manera que queramos, pero siempre de manera consciente. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ya apareció el cartelito de que nos van a censurar en cualquier momento. Les dejo la película para que la podamos debatir el lunes que viene. Les voy a anotar un par de preguntas para hacer de la película, a ver que si no la pudieron ver, véanla, todavía tienen un tiempito más. Nico, si no la pudiste ver, te la recomiendo. Sí, la vi, no la había visto nunca y no, justo por la cursada, la vi ahora, creo que el sábado, la empecé a ver el sábado a la noche, me dormí y la terminé el domingo. Y la verdad me sorprendió, más allá de como verla, hoy la comentaba justo, porque me sorprendió, son esas películas que por ahí te dan en una cursada y que vos decís, bueno, la voy a ver porque es para la cursada. Y la verdad me sorprendió como película. O sea, primero que me encanta el actor, la verdad que Robin Williams es un fenómeno. Y no sabía que actuaba él. Pero me llamó la atención, la verdad que es una película que llega y que más allá de analizarlo por ahí nosotros como lo podemos analizar en una cursada, tiene un montón de otros focos de la vida también que la verdad me gustó. Está muy buena. Sí. Nos queda un ratito, ¿no? Por ahí para debatir con ustedes. Digamos, uno piensa si por ahí
podemos coincidir más con una corriente que con otra, no les voy a preguntar a ustedes eso, pero digo, uno piensa, y les pregunto, si el actor, si el personaje hizo bien en entrar en esa escuela y desenvolverse como se desenvolvió. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Claro, Creo que puede. digamos, cuando uno va a un establecimiento educativo, tiene que siempre pensar, ¿dónde me meto? ¿Qué perfil tiene este establecimiento? Ah, Y no queda otra que, en muchos casos, adherir o ver qué hago, cómo voy manejando, mezclando, tratando de respetar mi ideología, pero también la del lugar que me da trabajo. Digo, ¿cómo ven esa situación en el protagonista? Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Yo creo que tiene dos miradas. O sea, claramente yo me identifico con este profesor, con la forma, me encantó que por ahí como que se revelara un poco al sistema, pero también, como vos decís, se está acatando, cuando vos entrás, se está acatando, él ya sabe cómo es esa institución en la que está, entiendo para y qué es lo que quiere transmitir. También por ahí es un poco ambiguo el mensaje ese de decir, bueno, si yo entro a esta escuela es porque sé cómo es, cómo son las normas y también las tengo que respetar, en definitiva. Claro. Ayer veía un reportaje de Mariano Giraldo, ¿vieron? Que él habla mucho de la gimnasia, y entonces él decía de que sus pretensiones, el tipo es muy inteligente, y él decía que sus pretensiones con respecto a la gimnasia van de a poco, no son grandes pretensiones, a pesar de que es un personaje muy reconocido. Él decía, yo no pretendo cambiar la gimnasia del mundo, pretendo cambiar la gimnasia más inmediata que tiene que ver con mis alumnos. Porque digo, en un punto cambiar la gimnasia del mundo es un poco, es un acto casi demencial. Digo, me parece que él ahí encaró una guerra de cine Caraboy, de una guerra de un soldado contra un ejército, ¿no? Un poco que se sabía que en algún momento él iba a quedar por fuera de esa escuela. Claro. Digo, esas guerras tienen dos sentidos. Un solo sentido si uno la quiere ganar. Como no tiene un gran ejército, lo que tiene que hacer es actuar con mucha paciencia e inteligencia. Si lucha uno solo contra el ejército, y aplicar más la estrategia, claro, más la paciencia, demorarse más en el tiempo, porque si lo quiere hacer de manera rápida, por más lógico y loable que sea el mensaje y el sentido, en algún momento queda por fuera, como le pasó a él. ¿Se entiende? Que pasa en muchos sentidos. Pasa en muchos ámbitos, no solamente, o sea, es trasladable totalmente. Sin ir muy lejos, por ejemplo, no sé, en uno de los gimnasios que trabajo yo hoy en día, fue cambiando muchísimo la forma de trabajo en un gimnasio, por ahí muy de los 90, muy fierrero, claro, con esa onda. Yo de a poco fui tratando de darle mi impronta, o sea, si yo iba de una a chocar con los dueños, que no son profe ninguno, por eso tampoco que saben mucho, o sea, claro, tienen un gimnasio y está, pero tienen su forma también de ver cómo fue siempre el trabajo en ese gimnasio, entonces no puedo llegar yo de un día para el otro y cambiarles todo, decirles, no, ahora trabajamos así, vamos con los pesos libres porque las máquinas no van más. Y yo porque hoy en día soy profe, ¿viste? Un poco contra el mundo, claro. Bueno, a mí me pasó la primera vez que hice las prácticas, que iba a un jardín muy tradicional, donde las maestras iban haciendo trencitos por todos lados, entonces yo odiaba el trencito. Entonces le digo a la profesora de práctica, yo no voy a hacer trencito, porque en la vida no andamos en trencito. Y ella me dice, andá a poco, tratá de no ponerte está bien lo que vos decís, pero tratá de no ponerte el jardín en contra. Tratá de ver cómo eso los estructurás de a poquito. Y además vos pensás que no sos el profesor, sos un practicante que vas a pasar por ahí un par de clases y te vas a ir. No vas a hacer un trabajo durante todo el año o durante años. Digo, acá pasa algo similar. El trabajo que hace el docente está buenísimo, es admirable, pero también en un punto, digamos, se vuelve un poco omnipotente, ¿no? Como diciendo, se vuelve casi tan omnipotente como los mismos docentes antiguos de la escuela, ¿no? Digamos, era una lucha de a ver quién puede más, quién tiene la verdad, ¿no?
más allá de quien la tuviera, era una lucha que se iba a perder. Después, el lunes que viene vamos a discutir los métodos, ¿no? Como esto de pararse arriba del banco, salir del aula, recorrer la escuela, combinar saberes, esto de combinar la poesía con el deporte, cuando él da la clase en el patio, eso me parece espectacular, ¿no? Digamos, qué bueno que un profe pueda ir más allá y pueda abarcar más allá de un área. Cuán interesante se vuelve no estandarizar un área y poder combinarla con otra, y él lo hace en ese momento. También la búsqueda de un espacio, ¿no? ¿Por qué los alumnos van a buscar tan rápidamente ese rincón de la Sociedad de los Poetas Muertos? Porque eso es como una válvula de escape, ¿no? Digamos, ¿qué es una válvula de escape? El ejemplo más claro es una olla a presión con agua, ¿no? Entonces vos tapás la olla y en algún momento esa olla salta. Le tenés que dar un poquito de aire para que no salte. Entonces, la válvula de escape para los alumnos era ir ahí y poder expresarse como ellos querían expresarse. ¿Se entiende? Pasaba mucho acá, por ejemplo, cuando era la época militar en Argentina. En la época militar en Argentina lo que sucedía era que no había libertad de expresión. Pero había un programa, que era el programa de Tato Bores, donde Tato Bores decía lo que él quería. Y todo el mundo decía, ¿por qué Tato puede decir esto y los demás no? Bueno, porque Tato era la válvula de escape del gobierno militar. ¿Se entiende? A él se lo permitían porque por lo menos la gente podía decir, mira, este tipo tiene razón lo que dice, es así, y bajaba esa olla a presión, calmaba un poco. ¿Se entiende? Aunque no alcanzó igual, porque las barbaridades que hicieron fueron terribles. Da para otro tema. Pero digo, si pudieran anotar las escenas, ya el lunes que viene las discutimos y vamos a ver si lo podemos vincular con otro texto. ¿Sí? Bueno, chicos, les pido disculpas por la demora. Me voy a correr un rato y con eso cierro el día. Y nos vemos el lunes que viene. ¿Les parece que nos encontremos a las 6 en punto? Sí, no hay problema. A mí me queda mejor. Yo hay algunos lunes que por ahí no voy a poder aparecer por trabajo, pero igualmente voy a tratar de estar la mayoría y así todo sí o sí llego y 25:30, porque vengo de La Plata, del gimnasio. Bueno, si quieren arrancamos 6:30, no hay problema. Y a los chicos no les queda mal, ahí me quedan por 6:30 para los lunes que estoy, por lo menos. Dale. Bueno, dale. Y después, Lu, llamame y charlamos tranquilos, no hay problema. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos el viernes si tenemos clase. Dale, gracias. Dale, no, profe. Dale. Buena semana. Adiós. Chao, chao.